bonita alabanza, ¿verdad? Ahora sí no soy escandalosa. Sí, ya se oye más acústica. ¿Se dan cuenta? Ya estamos recortando un poquito la alabanza y también la intención es que la predicación sea un poquito más corta para que no salgamos tan tarde. Ahorita la meta es que duremos a lo mucho 1 hora con alabanza y 1 hora con la predicación para que a las 8 ya termine el culto, sobre todo por estos días, ¿verdad? Que ya estamos empezando a sentir friecito y que aparte anochece más rápido. Ok, pues los que traigan su Biblia vayan abriendo en la epístola a los Romanos, porque vamos a seguir escudriñando esta hermosa epístola. Creo que es la mejor epístola que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. La verdad es que no me gusta decir eso, ¿verdad? Porque toda la Biblia es algo maravilloso, pero pues mientras más estamos escudriñando y conociendo lo que esta hermosa carta tiene, pues nos damos cuenta que aquí Pablo se encargó de escribir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dicen por ahí, con manzanitas. Nos va explicando detalladamente lo que es la persona de nuestro Señor Jesús y lo que es su cuerpo, que somos todos nosotros, lo que es su iglesia, lo que es su verdadera iglesia, ¿verdad? Porque hay veces que desgraciadamente la religión cristiana se ha llegado a encargar muchas veces de tergiversar completamente lo que es el corazón de Dios. Y precisamente el día de hoy el Señor nos va a hablar mucho al respecto. Nos va a hablar de algo tremendo que está sucediendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y que tú y yo somos parte de ello. Entonces aquí, como siempre les digo, no crean que es un mensaje para el vecino, no es un mensaje para que digamos, ay, esta palabra le hubiera quedado súper bien a fulanito de tal que no vino, o esta palabra es para el que está aquí a mi lado. No, amados, esta palabra es para todos nosotros, porque todos somos el cuerpo de Cristo, y hoy nos va a hablar tremendamente al cuerpo de Cristo el Señor, porque no sé si a ustedes les ha sucedido que de repente estás en alguna posición donde duraste mucho tiempo, a lo mejor te sentaste de cierta manera y cuando de repente te quieres levantar, ya tienes bien dormida la pierna. ¿Tampoco no les ha pasado? Y se siente bien feo, ¿no? Se siente bien feo. Sobre todo les voy a decir por qué se siente feo, porque pierdes el control de esa parte de tu cuerpo. Entonces el día de hoy el Señor nos va a hablar de algo parecido que le está sucediendo al cuerpo de Cristo, algo parecido que le está sucediendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos como título de nuestro mensaje, vístete correctamente. ¿Cómo dice ahí? Vístete correctamente. Ok, y ahorita van a ver por qué el título, porque es bien importante, ¿verdad?, que nos vistamos de la manera correcta. Entonces, si eso pasa en lo natural, ahorita vamos a ver por qué lo espiritual es igual o más importante nuestra vestimenta. Amén. Y dice la palabra del Señor en Romanos 13:11, con esta cita vamos a terminar. Romanos 13, va a ser del 11 al 14 lo que vamos a escudriñar el día de hoy, y dice así la palabra de nuestro Señor: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas
y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Dios Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias por tu infinito amor, por ese amor que tú derramas sobre nuestras vidas desde el momento en que nosotros abrimos los ojos en la mañana y vemos que tu misericordia se ha renovado en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias absolutamente por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos das, y también incluso te damos gracias por las cosas que no nos das, porque tú conoces perfectamente bien las verdaderas necesidades que nosotros tenemos y tú nos das la provisión de ellas, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por tu palabra, esa palabra que el día de hoy será expuesta en este lugar. Esa palabra, Padre mío, que yo te ruego en el nombre de Jesús, que pueda llegar directamente a nuestros corazones. No porque el predicador sea el correcto, sino porque el predicador, con todo y sus imperfecciones, será usado por tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que me uses, Padre mío, que nada, absolutamente nada de lo que el día de hoy se hable en este lugar venga de mi corazón, sino del tuyo, Señor. Yo simplemente soy tu mensajero. Tú eres el mensaje, Señor, y te ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús que lo siembres en nuestros corazones. Amén y amén. Ok, pues hay algo bien importante que nos acaba de decir el Señor a ti y a mí, y también a toda la iglesia que nos ve a través del internet, porque aquí le está hablando a la iglesia directamente de nuestro Señor Jesucristo. No le está hablando a un grupo de judíos del antiguo pacto, no le está hablando a una tribu, no le está hablando a una sola iglesia local. No, amados, le está hablando a todo el cuerpo de Cristo y nos está diciendo: despiértense porque están dormidos. Y amados, veamos la situación que está viviendo el mundo, veamos la situación que está viviendo nuestra ciudad, veamos la situación que está viviendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y efectivamente estamos dormidos. Hay por ahí una frase que dice, ¿verdad? Estás viendo la tempestad y no te hincas. Y verdaderamente estamos viendo en estos últimos tiempos, aunque algunas doctrinas no entienden lo que son los últimos tiempos, cuando que la palabra de Dios, como en estos momentos lo estamos viendo, dice: el día, cada día se está acercando más, ese día en el que va a regresar el Señor. Se acerca cada día más que cuando habíamos creído en Cristo Jesús. Es igualito que como la muerte, ¿verdad? La otra vez me gustó mucho una plática que escuché por ahí de una persona que con cierta sabiduría le dijeron: oye, supimos que cumpliste años. Y esa persona dijo: es que realmente no cumplí años, sino al contrario, fue un año menos de vida que voy a tener en este mundo, porque el día se está acercando de mi llegada, se está acercando aquel día en el cual yo voy a morir. Entonces, cada año que aparentemente cumplimos en este mundo, lo estamos también descumpliendo para este mundo. ¿Por qué? Porque mientras más va pasando el tiempo, más se va acercando el momento de que tú y yo vamos a partir de este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Amados, si yo ahorita les pregunto esa pregunta muy trillada: ¿qué pasaría si supieras que el día de mañana vas a morir? Y sabemos perfectamente bien la respuesta. Ay, pues haría esto, trataría de cumplir todos los sueños que no he cumplido. Muchos incluso podrían decir sabiamente: la verdad, ni siquiera me iría a dormir. Yo no me metería a la cama a dormir, pero por nada. Si sé que ya nada más tengo 24 horas de vida, ¿por qué las voy a desaprovechar durmiendo?
aquello, voy a amar más a mi familia, voy a darle los besos que no le di a mi mamá, voy a darle los besos que no le di a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, voy a pasar el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque se te hizo esa pregunta y si la reflexionaste, vino a tu mente una serie de cosas que necesitabas hacer antes de irte al panteón, ¿verdad? Eso es parecido a lo que el Señor el día de hoy nos está hablando, amados. Nos está diciendo, despierten. ¿Por qué tenemos que despertar? Porque vivimos en una guerra. ¿Sí sabían ustedes que estamos en una guerra? Estamos viviendo en un tiempo en el cual el diablo se ha levantado con su ejército de una manera tan poderosa como nunca se había visto. El diablo se está levantando como en los días de Noé. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente cuando sus discípulos le preguntaban a Jesús, ¿y cuándo será ese día, Señor? Cuando tú regreses. ¿Cuándo será ese día en donde entrará la tribulación? ¿Cuándo será ese día en donde venga el Armagedón, en donde venga todo lo apocalíptico? Y el Señor dijo, ni yo ni los ángeles lo sabemos, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero sí les puedo decir algo, que aquellos días será como en los días de Noé. Y es precisamente algo que se está manifestando en estos tiempos. En estos tiempos se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. La maldad se va acrecentando cada día más. Cada día más se permite el pecado a todo lo que da. Cada día las personas se involucran más en la maldad. Cada día las iglesias están más vacías, curiosamente. Cada día esos lugares en donde se toma alcohol, en donde se venden drogas, son los lugares en donde más se está proliferando todo. Los mejores negocios no son los negocios honestos. Los mejores negocios son los negocios ilícitos. Estamos viviendo, amados, en los últimos tiempos. Cada día estamos viendo más señales de que este día del que habla la palabra se está acercando. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra en donde el diablo se ha levantado con todos sus emisarios llamados demonios, con todos los ángeles caídos que el diablo se trajo, esa tercera parte del cielo que se vinieron con él. Todo ese ejército se está levantando en contra de todos nosotros. ¿Pero qué creen? Que la Biblia dice algo bien importante, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la que es heredera de la verdad, la que es heredera de las armas necesarias para poder contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. El único ejército que realmente puede derribar al ejército del diablo es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los soldados de Dios. Nosotros somos los soldados de Cristo. Pero ¿qué ha sucedido? Que la iglesia está dormida. La iglesia no ha entendido en qué momento estamos viviendo. Por eso la importancia de tener la vestimenta correcta para el lugar en el que nos encontremos. Simplemente, ¿qué pasaría si, sabiendo que hay una guerra física, una guerra del mundo, una guerra en la cual vemos que los ejércitos, como desgraciadamente ya en esta ciudad, ya ven que continuamente estamos viendo una serie de militares, ¿verdad?, que andan por las calles y todo eso, pero imagínense qué sucedería que ya de una manera literal estuviera cayendo bombas, estuvieran los del ejército con las ametralladoras aquí y allá, y que tú y yo anduviéramos caminando en medio de la guerra como si nada, como si anduviéramos de vacaciones, que anduviéramos de chanclas, que anduviéramos con nuestra bermuda, que anduviéramos caminando en medio de donde está la guerra campal. Eso se vería imprudente,
Eso se vería incluso como de locos, ¿no? Dirías, oye, está loco este cuate, que no se percata la guerra en la cual estamos viviendo. ¿Cómo puede ser posible que en vez, si va a salir, por principio de cuentas mejor, si no es un soldado, mejor que ni salga? Pero si es un soldado, ¿cómo puede ser posible que en vez de que se haya puesto sus botas militares, se haya puesto unas sandalias? Que en vez de que se haya puesto un buen casco, se haya puesto una gorrita, no hay, porque como iba a jugar el América contra los Tigres, pues se pone ahí la gorrita del América o la de los Tigres, o dices, ¿cómo puede ser posible? Oye, estás en medio de una guerra campal, estás en el campo de batalla. ¿Cómo puede ser posible que te vistas de esa manera? Necesitas ponerte un uniforme, necesitas ponerte todo lo necesario para poder estar en medio de una batalla. ¿Sí estamos aquí? Entonces es exactamente lo que está sucediendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se ha percatado de que vivimos en una guerra espiritual en la cual aparentemente el diablo nos está ganando la batalla. Y digo aparentemente no porque tú y yo seamos los grandes soldados, sino por el gran capitán que va delante de nosotros, que es Jesucristo. Pero en este momento Jesucristo, nuestro capitán, está volteando a decirte a ti y a mí lo que acabamos de leer en estas líneas. Despiértate, despiértate de ese lugar en el cual te encuentras dormido. Y ahorita cada uno de nosotros vamos a ir reflexionando en qué lugares donde tú y yo nos hemos dormido. Porque hay áreas en las cuales podemos decir, no, bueno, yo he estado haciendo lo que debo de hacer. Pero hay muchas áreas en las cuales sabemos que tú y yo hemos estado dormidos. Hace 8 días vimos una predicación, a mí me encantó, no sé ustedes, ¿verdad? Pero fue incluso el preámbulo de esto. Por eso es lo hermoso de la predicación expositiva. Aquí todo se va entrelazando. Todo se va entrelazando, y les voy a decir una cosa: los que no estuvieron hace 8 días o los que por internet no nos hayan visto, es necesario que vean el tema de hace 8 días para que podamos realmente ensamblar esta predicación con la de hace 8 días. Entonces, para que nosotros vayamos viendo lo que el tema de hoy nos va a decir, necesitamos entender antes que nada que si tu vestimenta no es la correcta, si tu manera de actuar no es la correcta, tu manera de hablar, de conducirte, de hacer las cosas, vas a estar desencanchado completamente. Ahorita puse el ejemplo de la guerra porque eso es lo más importante que debemos de entender, pero en cualquier área de nuestra vida. Yo digo, imagínense que tú puedes comprarte un traje de gala excelente de una marca wow, te costó 20,000 pesos ese traje, pero no creo que lo vayas a usar cuando vayas a Iztapa, a la playa, ¿verdad? O sea, yo creo que te verías ridículo aunque llegaras con un traje súper elegante, pero que vayas a la playa y que te sientes ahí en un camastro para tomar el sol con ese traje de 10,000, 20,000 pesos, yo creo que cualquiera te diría, qué ridículo. ¿Por qué? Porque no estás vestido apropiadamente. Y viceversa. Si yo llego a una fiesta que me están invitando a una boda, en donde incluso por ahí en la invitación dice que debes de ir de etiqueta, y que yo llegue con mis bermudas, y a lo mejor las bermudas, ¿verdad?, también son una marca super guau, y a lo mejor me costaron 3,000 pesos las bermudas, y traigo unas sandalias también de marca, pero cualquiera que me vea, por mucho que me haya costado esa vestimenta, se van a dar cuenta de que no es la vestimenta correcta. Y eso es precisamente lo que debemos de entender el día de hoy. ¿Cómo es como nos debemos de vestir tú y yo el día de hoy? Y vamos a empezar con nuestra predicación. Todo esto fue un preámbulo, todo esto fue la introducción. Y aquí en Romanos 13:11 vemos que la palabra dice: y hagan todo esto, conociendo el tiempo,
que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. O sea, cuando tú y yo por primera vez conocimos de Jesucristo, en estos momentos ya está más cerca la venida del Señor que en aquel entonces. Entonces, como ya está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que hay que doblar rodilla. Como dicen, como ahorita dije ese dicho, ¿verdad? Estás viendo la tempestad y no te hincas. Si estás viendo que hay una situación tremenda en este mundo, en estos últimos tiempos, y que dejes a Dios a un lado de una manera religiosa, como normalmente nos lo enseñaron nuestros antepasados, no se vale, amados. No es lo correcto. Eso es estar dormido. Aquellas personas como tú y yo lo hacíamos, ay, bueno, cada 8 días tengo que cumplir con ir a misa. Pero ya cumplí con misa, es más, llegué hasta el final, ya nada más para la bendición, ¿verdad? Porque también era clásico, no sé ustedes, pero a nosotros nos llegaba a pasar. Ay, hay que apurarle, mira, oye, pero si ya desde hace media hora que pues sí, por lo menos hay que llegar a la bendición. Ya cumplimos. Eso es jugar a ser hijo de Dios. No es jugar a la religión, porque la religión es esa. La religión es simplemente cumplir con los estatutos de la religión, pero no con los estatutos de la Biblia. Entonces, Dios te está diciendo a ti y a mí, incluso a los que siguen guardando sus religiones como si fuera lo más grandioso del mundo, y los que me están viendo por internet saben de lo que hablo. Ya es momento de que entendamos, amados. Es momento de que entendamos, Dios no juega a ser Dios, el diablo no juega a ser diablo. Nosotros no debemos de jugar a los religiositos, porque la religión no te salva. La religión muchas veces lo que hace es incluso obstaculizar una verdadera relación con Dios, porque con la religión piensas que ya con eso fue más que suficiente y no vas más allá. Dios nos pide que vayamos todavía más allá, que vayamos y que tengamos no solamente la vista de las cosas que están sucediendo aquí, sino una visión más adelante de lo que nuestros ojos naturales ven. Y eso solamente va a ser cuando despertemos de ese letargo en el que nos encontramos. Cuando se vaya de nosotros ese interés que tenemos por estar en el confort, estar en la comodidad. No, amados, si tú le preguntas a un soldado que fue a luchar a la guerra de Vietnam, cuántas horas dormía al día, de qué manera era como ellos tenían que estar saliendo avantes de cada batalla, y la verdad es que ellos no tenían ningún confort dentro de la guerra. Nosotros estamos en una guerra, le gusta a quien le guste, estamos en una guerra. El diablo se está levantando tremendamente en todo el mundo, y no se diga en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo contrario a dormir? Despertar. Pero también hay una palabra muy usada que ahorita el Señor nos va a hablar con ella, que es velar. ¿Verdad? Hay gente que dice, duerme, y algunos que incluso trabajan, ¿verdad? Como veladores. ¿Trabajan como qué? Veladores. ¿Y qué debe de hacer un velador? Y digo debe, ¿verdad? Porque desgraciadamente un velador que no cumple su trabajo es el que se duerme. Entonces, en este momento es lo mismo que a ti y a mí nos está hablando el Señor. Y no se trata de despertarnos y no dormir naturalmente. No se trata de eso. Se trata de que durmamos bien, por lo menos nuestras 8 horas que debemos de dormir en nuestra camita, para que todas las otras horas restantes le demos honra y gloria a Dios con todo lo que hagamos. Porque ahí es donde está el problema. ¿En qué estamos dormidos, pastor? En que esas horas no las aprovechamos realmente para darle gloria y honra a Dios. Le estamos dando más gloria y honra al mundo. Le estamos dando más gloria y honra a nuestros sentimientos.
a nuestra comodidad, a nuestro confort. Le estamos dando más gloria y honra a todo eso y a Dios lo dejamos a un lado. Despiértate, eso es lo que dice nuestro Señor en esta tarde, hermanos. Despiértate de ese letargo. Y miren lo que dice Marcos 13:35, el Evangelio de Marcos 13:35. Por tanto, velar, porque no sabes cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los halle, ¿cómo dice? Dormidos. Y lo que a ustedes les digo, a todos se los digo, velar. Voltea con tu compañero de al lado y dile, hay que estar muy despiertos, hermano. Hay que darnos cuenta realmente del significado que tiene esta palabra cuando Dios no nos la está sugiriendo a ti y a mí. No es una sugerencia, es una orden que le está diciendo al ejército de Cristo que somos tú y yo. Es una orden, es como cuando tú estás enlistado en un pelotón, ¿verdad?, militar, y tienes al sargento delante de ti, y el sargento va a empezarte a dar instrucciones, te va a ordenar que hagas esto, te va a ordenar, él no te va a sugerir. Él no te va a decir, oye, mira, yo te doy la recomendación, si quieres, de que te pongas el casco cuando salgas a la batalla, Oye, yo te recomiendo, si no te incomoda, que te pongas unas botas militares para que no te vayas a cansar cuando vas a estar camine entre la terracería. Oye, yo te sugiero que, mira, si no te incomoda mucho, te pongas ese chaleco antibalas. No, amados, hay dos cosas. Por principio de cuentas, si tu sargento te está dando una orden, lo mejor, no para tu sargento, sino para ti, es que obedezcas esa orden, porque por algo te la está diciendo. ¿Por qué? Porque el sargento sabe perfectamente bien que te encuentras en una guerra. No te has dado cuenta porque es una guerra espiritual. Pero ¿qué sucede? Que cuando ves las consecuencias de todo lo que está sucediendo en nuestra vida, la consecuencia que está sucediendo en el mundo entero, ahí vas a comprender cuando Hebreos dice, todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Todo lo que está sucediendo viene del plano espiritual, amados. Viene de las cuestiones espirituales. Y si tú y yo espiritualmente no estamos bien, pues simplemente nos van a agarrar en curva, como dicen por ahí. Cuando el Señor nos está diciendo velar, repito, no es que te quedes despierto toda la noche, porque también desgraciadamente luego hay veces que hay por ahí alguno que otro religioso, que bueno, yo lo respeto por su manera sacrificial, ¿verdad?, que luego tiene de hacer las cosas y sus devocionales, pero piensan que si no oran en la madrugada, la oración no va a llegar al cielo. Y de veras, a lo mejor aunque algunos lo tomen a broma, pero es en serio, hay algunos religiositos que piensan eso, que de repente, y se los comento porque yo convivo con muchísimos ministros, y de repente estamos sentados en la mesa conviviendo y por ahí sale una preguntita de, oye, pastor, ¿y tú a qué horas tienes tus devocionales diarios? Yo cuando me llegan a preguntar, híjole, pues miren, normalmente en la mañana, cuando despierto, pues trato de tener una intimidad con el Señor, me pongo a orar con Él, pero hay veces que voy en mi moto y en el momento del trayecto, en ese momento voy orando también. Pues ahora sí que en el momento en que pueda yo tener esa oportunidad, no, hermano, no.
5 de la madrugada, porque en esos momentos es cuando todo el ambiente espiritual es de la manera que se empieza a manejar, y así te empiezan a aventar toda una doctrina que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Porque la Biblia, si se trata de eso, dice que oremos en todo lugar. Es más, dice la Biblia, creo que es uno de los versículos más pequeños que la Escritura tiene, que dice orar sin cesar. Entonces, la oración, la Biblia nos dice que debe ser continua, pero tus devocionales y esto, lo otro, aquello, eso cada quien los va a hacer en el momento que uno sienta una verdadera importancia o necesidad de que lleves a cabo tus devocionales. Es como cuando vas a platicar, hagan de cuenta, yo en lo personal, cada que le hablo a mis papás, trato de que sea en un momento cuando yo tengo todo el tiempo para poder echarme por lo menos una hora platicando con ellos por teléfono. Yo no voy a tomar el teléfono para hablarles cuando ando deprisa. Entonces es lo mismo que me pasa con la cuestión de la oración. Yo no voy a agarrar, es como tiene que ser a tal hora, exactamente a tal hora, porque si no, entonces no sirve de nada mi oración. Entonces oro rápido, ¿no? Se convierte hasta en un rezo. Entonces no se trata de eso, no se trata de que, es que entonces hay que estar despiertos en la madrugada, no. Cuando aquí te dice velar, es como dice, como aquí nos pone el ejemplo también la palabra. Si tú estás encargado de la casa de una persona, esa casa no es tuya, te la encargó fulanito o sultanito, y tú tienes que cuidarla tremendamente para que entregues buenas cuentas, ¿verdad?, por esa casa. Pero tú no sabes el día que esa persona pueda regresar. Tú no sabes en qué momento pueda llegar y te agarre, como dicen por ahí, con las manos en la masa. Tú, si eres una persona verdaderamente responsable, si eres una persona de fiar, eres una persona honesta, ¿sabes qué vas a hacer? Todo el tiempo vas a estar conservando esa casa a la perfección. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Dios a ti y a mí nos entregó un tesoro tremendo. Nos dio unas vestiduras blancas. Dice la palabra, más blancas que la nieve. Nos entregó una vestimenta celestial. Hay de ti que cuando el Señor regrese, que ya es muy pronto, primeramente Dios, llegue y encuentre esa vestidura limpiecita. Va a ser muy feo que te confíes, que ya sea, pues es que desde los apóstoles decían que eran los últimos tiempos. Y los apóstoles empezaron a decir, es más, Jesús lo dijo hace 2000 y cachito de años. Y ahí es donde viene la problemática en muchas malas doctrinas, donde de plano hasta te dicen, no, ya el Señor me va a venir. Así que ya el reino es ahora. Y ahorita es en el momento en que podemos vivir de la manera que se vive en el cielo. El que verdaderamente es hijo de Dios ya no puede tener enfermedad. El que verdaderamente es hijo de Dios ya no puede tener crisis económica. Y empiezan a manifestar una doctrina como si ya en este mundo, que es un mundo corrompido totalmente, no, aquí ya el cielo ya vino a invadir la tierra y ahora vamos a vivir el reino ahora. Ya no hay que esperar a Jesucristo. Hay una doctrina, o sea, aunque veo por ahí caras así como que dicen, pues, ¿quién dirá eso? Hay varias doctrinas que se dicen ser cristianos protestantes y que nomás andan con unos rollos antibíblicos. No, el Señor viene. Así como Él nos cumplió que Él iba a dar su vida por nosotros y lo cumplió, de la misma manera Él va a cumplir la segunda venida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de estarlo esperando todos los días de nuestra vida. No solamente en ciertas épocas, no solamente cuando venimos a la congregación, sino en todo momento, en todo lugar, saber que en cualquier momento el Señor regresa. Y aunque no regrese en cualquier momento,
el Señor está viendo todo lo que tú y yo hacemos de todas formas. Amén. Como cuando te encargan esa casa, pero dejan llena de cámaras, ¿no? Todas las habitaciones tienen una cámara y allá el dueño de la casa tiene un circuito cerrado, desde donde está observando todo lo que haces con la casa que te encomendó. Es lo mismo que pasa con nosotros. Por eso es que es muy tonto el pensar que podemos estar ensuciando nuestra vestimenta. Ay, al fin que quién sabe cuándo regrese el Señor. Amado, no sé cuándo regrese, pero el Señor te está observando a ti y a mí continuamente. Todo lo que ayer hiciste, el Señor lo vio. Todo lo que estamos haciendo ahorita, el Señor lo vio. El Señor se está dando cuenta si yo estoy predicando herejías aquí o si realmente estoy hablando la palabra del Señor. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Entonces Él está en todo lugar. Eso es lo que significa velar. No que dejemos de dormir en nuestra camita. Se trata de nuestro comportamiento. De eso se trata el velar. Y vamos a seguir. Romanos 13:12 dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Digan conmigo: está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Amados, necesitamos ponernos la vestimenta que Dios te ha dado a ti y a mí. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Debemos de entenderlo, amados. Estamos en una guerra, no nos podemos dormir. En la guerra no te duermes. En la guerra ni ganas te dan de dormirte, porque sabes que te puedes dormir y ya no despertar. Estamos en una guerra, entonces hay que mantenernos en vela. Pero hay algo también bien importante que debemos de entender. ¿Por qué? Porque también sé que algunas personas que nos están viendo en el internet tienen por ahí una doctrina media torcida en el aspecto de lo que es la guerra espiritual. Hay lugares en donde ya definitivamente ya ni predican del evangelio. Hay lugares en donde se la pasan viendo demonios por todos lados. Lugares en donde dicen: no, es que el ministerio de esta congregación es el ministerio de la liberación. Es el ministerio de la guerra espiritual. Y andan viendo demonios hasta en la sopa. Y no, amados, a través de las Sagradas Escrituras vamos a ver cuál es la verdadera guerra espiritual. A través de las Sagradas Escrituras, a la luz de la palabra, en estos momentos vamos a ver si tú y yo tenemos realmente el poder para guerrear contra Satanás, como algunos lo dicen e incluso lo hacen. Yo tengo la autoridad, y en este momento incluso hasta se ponen a maldecir a los demonios y hacen una serie de situaciones en donde, con todo el respeto que me merecen, están muy errados de lo que es la guerra espiritual y se han metido a un campo de batalla en la cual nunca lo van a ganar. ¿Por qué? Porque están haciendo teatros tremendos en donde el Espíritu Santo definitivamente no tiene nada que ver. Por ahí una pastora del Instituto Bíblico decía: en la Biblia el Espíritu Santo fue representado por una paloma. Y bueno, no tanto representado, fue una señal, ¿verdad?, de que era parecido a una paloma. Decía, pero no a una gallina. Muchas veces la gente dice: esto es del Espíritu Santo, el Espíritu. Pero no, amados, el Espíritu Santo, a final de cuentas, muestra en la vida de la gente una paz, una tranquilidad. La verdadera liberación es cuando viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida y a la vida de la persona incluso que está llevándote a esa libertad. Pero en esos lugares, desgraciadamente, lo han tergiversado completamente. Y por ese tipo de prácticas muchas veces la gente no quiere saber nada del cristianismo.
¿Por qué? Porque llegan a congregaciones en donde ven que la gente anda vomitando, se están azotando contra las paredes, empiezan a hablar como el exorcista, pero amados, los que nos ven por internet y que no sean cristianos, ese no es el verdadero cristianismo. Ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es donde se predica la palabra de Dios y es donde tratamos de hacer todo lo necesario para alinearnos a la palabra de Dios. Entonces, aquí en Efesios 6:10 es donde vamos a encontrar el tema elemental para saber cómo llevar a cabo la guerra espiritual. ¿Cómo nos debemos de vestir en esta guerra espiritual? Dice la palabra: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vieron? No es en el poder de nosotros. Yo no tengo ningún poder para echar fuera demonios. Es el poder de Cristo el que puede echar fuera demonios. Es la verdad de Cristo la que puede hacer libre al cautivo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y aquí nos dice claramente la palabra qué es lo que debemos de hacer tú y yo para pelear la buena batalla. Dice: revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Vean cómo el Señor habla frecuentemente de estar firmes. Cuando nosotros no entendemos este tema, vamos a andar bien desequilibrados. Yo veo cómo desgraciadamente las personas que no entienden lo que es la verdadera guerra espiritual andan bien desequilibrados, y con todo mi respeto, a veces hasta mentalmente traen un desequilibrio mental. ¿Por qué? Porque, como les digo, andan viendo demonios por todos lados y empiezan a incluso a dar testimonios antibíblicos, cosas que en la Biblia nunca vamos a encontrar, una serie de manifestaciones que no tienen nada que ver con la Escritura, unas formas que llegan a tener para, según, echar fuera demonios, que no tienen nada que ver con lo que los apóstoles hacían para echar fuera los demonios, incluso el mismo Jesús. Una serie de cuestiones que desequilibran a la persona que no está entendiendo lo que es la verdadera guerra espiritual. El Señor dice: tienes que estar firme antes que nada. ¿Firme en qué? En la palabra del Señor. Firme con tu investidura, con esa vestimenta que ya Dios te ha dado a ti y a mí. Hace 8 días vimos que el Señor nos dio algo llamado el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Hace 8 días vimos que por medio del fruto del Espíritu Santo es como tú y yo podemos cumplir la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Quién sabe cuál es la regla de oro? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que sin el fruto del Espíritu Santo no podemos cumplir con la regla de oro. Bueno, de igual manera, sin la armadura de Dios no podemos pelear la buena batalla. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice en el 14, otra vez dice: estén pues firmes, ceñida vuestra cintura con, ¿qué dice ahí? La verdad. Amados, dice la palabra del Señor que el padre de la mentira es el diablo. Satanás es el padre de la mentira. Tú quieres estar firme en Cristo Jesús, no seas mentiroso, amado. No seamos mentirosos. Por muy pequeña que parezca la mentira es del diablo.
Por muy, como dicen por ahí, es una mentira piadosa. No, amados, no existe la mentira piadosa. Es como decir, ay, es que el diablo es piadoso de repente. No, el diablo no puede ser piadoso. No es su naturaleza. Es como si dijeras, Dios de repente es malo. No, Dios no puede ser malo. Dios nunca va a poder ser malo. El diablo no puede ser bueno tampoco. La mentira no puede ser piadosa. La mentira es mentira. Así sea chiquita, así sea grandota, ¿verdad? Así sea como la canción del chorrito, ¿verdad? Chiquita y luego grandota. ¿Cómo iba la canción? Se hacía chiquita, se hacía grandota. Estaba de mal humor. ¿Qué más sigue? Pobre chorrito. Luego dice, pónganse serios. Luego dice, revístanse con la coraza de la justicia. Miren, aunque no pongas ahorita las citas, hijo, ponme por ahí la imagen que sigue. Esa mera. Ahorita acabamos de ver el cinturón de la verdad. ¿Ya vieron? Sí. Ahora está hablando, pónganse la coraza de la justicia. La coraza es la que está aquí, ¿verdad? La coraza está donde nuestro corazón. Por eso de ahí viene coraza, para proteger el corazón. Hay veces que de igual manera, porque tú y yo no estamos alineados a la justicia que es Cristo Jesús,